¿Por qué creen que los niños no les interesa leer? Alguien que me lo diga. Porque en su casa no ven que lean, o sea, siempre ven la tele o alguna cosa, no ven que sus papás lean, No sé, también eso de que los papás no los motivan a leer y por quitárselos de encima les dicen, ay, vete a ver la tele. En lugar de decirle, vente, vamos a leer un cuento o algo desde chiquitos para que se vayan enseñando. Por otro lado, en la escuela no nos ponen a leer, o sea, solamente hacen matemáticas o otras cosas en primaria o en kinder que no les comentan la lectura. En cierta manera, tiene razón, pero en la escuela sí te fomentan la lectura, de cierta manera. Así sean, bueno, Pero de hecho sí, en las escuelas primarias se da lo que es el rincón de lectura, donde los niños participan en debates, donde después de leer un libro, los juntan en grupos y hacen un estilo de competencia entre los debates, y es como retroalimentan, cada quien en su título obviamente, pero así como lo hicimos el día de qué es nuestro objetivo y decíamos la descripción del libro, así pasa con los niños en los rincones de lectura. Se juntan por edades, de primero a segundo, de tercero a cuarto y de quinto a sexto. Y cada uno tiene una propia colección para poder debatir de acuerdo al momento que tienen en su edad mental, se podría decir. Exactamente. Eso es lo que iba. Ya ahorita los rincones de lectura se dan desde el kinder. Yo tengo dos hermanos chiquitos y recientemente uno fue a hacer investigación, leyó enfrente de todas las personas. O sea, se trata de incentivar la escuela. Lamentablemente son los que proporcionan o los que dan las herramientas a los niños de hoy. Pero es cierto lo que dice nuestra compañera, ya no lo vemos en casa. Díganme de aquí, ¿cuántos su papá se ponía a ustedes chicos a leerles un cuento? Miren, si se fijan, son muy pocos. La verdad, yo sí tengo recuerdos de mi papá leyéndome, pero por lo mismo del tiempo, de mi padre, lo que sea, pues no se daba siempre. O sea, tiene que ser algo en el que tú estés constantemente con el niño. Darle ese hábito de la lectura, darle los primeros pasos, que él sienta el libro, que él vea. El niño va a escuchar tu voz y eso va a ser para él fascinante. Yo tengo hermanos pequeños y ellos, la primera vez que empezaron a leer, mi hermano más chico llegaba y me decía, léeme, léeme, léeme. Es una emoción para ellos el empezar a leer, el escucharte, el que le cuentes una historia, el que le cuentes un cuento. Entonces, desde ahí viene el gusto. A ellos, por el simple hecho de ver el libro, las imágenes, la lectura, es un gusto. Pero poco a poco lo vamos perdiendo por lo mismo, de que no se da ese como hábito dentro de la casa o del hogar. Bueno, para esto, vamos a ver un video, ¿vale? En el cual nos va a decir un poquito de por qué es la importancia de nuestros pequeños leer, el hábito de la lectura. Inculcar el amor por la lectura desde una edad muy temprana es la mejor manera de preparar a los niños para que tengan éxito en su vida escolar y por el resto de sus vidas, según una asesora en desarrollo infantil juvenil de extensión cooperativa de la Universidad de California. Para que en la escuela ellos puedan no solo aprender a leer, sino comunicarse mejor. Los padres pueden ayudar mucho a sus niños a prepararse con estas importantes destrezas que ellos deberán tener al comenzar la escuela. Y es fácil lograrlo, platicando con los niños, enfrascándolos diariamente en conversaciones estimulantes, leyéndoles por lo menos 20 minutos cada día, que vean que hay libros en el hogar, llevándolos a bibliotecas, invitándolos a que les cuenten lo que ven a su alrededor, al ir en el auto, preguntándoles cómo les fue en la escuela. De ser posible, apague el televisor para que los niños pasen más tiempo leyendo o conversando. Eso les ayudará a desarrollar las destrezas que les servirán a medida que avanzan en su aprendizaje escolar. How many people know this story? Really? You know it? Okay, well then you can help me if I... Al observarse el mes de la alfabetización, funcionarios de gobierno como el secretario de Agricultura, John Belsa, están fomentando el amor por la lectura. Piden que se practique junto con los niños en el hogar, en bibliotecas públicas donde puedan aprovechar la gran variedad de libros y otros recursos educativos que ahí se ofrecen, y aprovechando cualquier evento como ferias de libros que fomenten el hábito de la lectura.
Según Mangala, los libros infantiles, por la sencillez del lenguaje con que se escriben, permiten que cualquier padre o madre, sin importar su educación o el idioma en que prefieren comunicarse, puede enseñar a sus hijos a desarrollar su capacidad de aprendizaje. Los padres son realmente los primeros maestros de los niños y los más importantes, y tratándose de la lectura, pueden enseñarles proveyéndoles libros, conversando con ellos. Y no importa en qué idioma lo hagan, cualquier padre de familia verdaderamente puede ayudar a que sus niños tengan éxito a lo largo del año escolar. Busque más información para ayudar a sus... Bueno, como lo vimos de la escuela, pues nosotros somos los primeros en darle esa herramienta a los pequeños. Bueno, la mayoría de nosotros ya vamos como para esa edad adulta en la que algunos pues, van a empezar a formar familia, otros ya tienen familia. Entonces es bien importante fomentarles ese hábito a los pequeños, a los niños. Es triste ver, y es una realidad que se da hoy, y más en México, que para tener entretenido al niño prefieres darle un videojuego, un celular, una tablet, ponerlo a ver películas, televisión. Entonces hay que tratar de hacer ese cambio, el cambio de darle entretenimiento fácil a darle un entretenimiento pues que lo haga pensar y que más que nada veamos como un beneficio a futuro, no lo veamos como algo que pues no le va a servir o que ya le ha vuelto de cultura, no es un beneficio para el mismo niño. Tiempo para leer. Bueno, es lo que hablábamos, de que los padres pues den esa administración para los niños. Muchas veces como papás decimos, no, pues que ya no tengo tiempo, o hacen que hacer todo tiempo. No, ya lo vimos, 20 minutos de lectura al día va a ser más que suficiente. El niño cuando está pequeño tiene esas ganas, esa sed de aprender, esa sed de oír, de leer, pero si tú no te das ese tiempo para la persona, pues nunca le vas a crear ese hábito. Entonces hay que empezarlo desde las raíces, desde lo más pequeño, bueno, desde nuestros pequeños. Bueno, y aquí tenemos unas palabras que son de Jorge Luis Borges. Paco, ¿me lo puedes leer, por favor? ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada absolutamente. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero con hojas, pero si lo leemos ocurre algo raro. Creo que cambia cada vez más. Bueno, aquí va esto. Si tú ves el libro, pues cualquier cosa. Pero si yo lo empiezo a leer, puedo transportarme a un mundo, puedo transportarme a ser otra persona, o al mismo en recaer en las palabras del mismo escritor. Entonces, pues es muy sabio lo que Dios dice. Y bueno, el análisis de la situación actual a base de la lectura. Se dice que hoy en día profesores, madres, padres, pues en España se hizo un estudio y estaban preocupados porque decían, ¿cómo puede ser posible que nuestros niños pasen más tiempo enfrente de un televisor que leyendo un libro? Entonces ellos proponían que llegara una persona externa, ajenos a ellos, para que viera una lectura hacia los jóvenes o hacia los niños. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al cuentacuentos que se da en el Museo del Laberinto, en el Centro de las Artes. Centro de las Artes. ¿Alguien ha tenido la oportunidad? Bueno, no recuerdo bien si es sábados o domingos, pero es por las mañanas y es, no sé si llegaron a ver el logo de Cositas. Era un programa que salía del 13. Bueno, es un chavo, cuenta cuentos, pero lo hace de manera muy divertida para los niños. Entonces, si ustedes llevan a sus pequeños un sábado, un domingo, en vez de llevarlo a las maquinitas o algo, a que oigan un cuento, pues le va a servir mucho. Incluso él va a abrir esa chispita o esas ganas o ese interés de llegar a casa y yo quiero leer esto y así. Entonces hay que fomentar ese hábito porque pues se está perdiendo. Lamentablemente aquí en México se está perdiendo. Bueno, la imagen, ¿regresa? Si se fijan. Le dice, wow, es como un SMS pero con todas las letras. ¿Cómo se llama? Libro, chaval. Libro. Creo que algo parece. El placer como lectura. Bueno, se dice que si tú logras que una persona, o un joven o un niño se siente y lea por placer, ya triunfaste. Es muy difícil que pues, las personas o que los niños lean por placer. Muchas veces es lo que les decía. Se ven más obligados en ocasiones con lecturas que se dan en las escuelas
que por el ámbito o por el hecho de decir, yo quiero leer ese libro, me llama la atención, me llena como persona y es lo que se da, el placer de leer. ¿Me sigue? Y bueno, tenemos otra frase de Luis Borto. Vicky, si no puedes leer. Sí, a mí me leen fragmentos del libro y yo siempre, si no me interesa, les digo que lo dejen, aunque el autor sea famoso o aunque yo quiera mucho al autor. Soy un lector único. Es lo que hablábamos. Si la lectura no me interesa, no lo voy a leer. Así sea un Stiller, sea así la super guau cosa, si a mí no me interesa, no lo voy a leer y no me va a llamar la atención y no voy a tener ese placer de querer hacerlo. Entonces tienen que ser cosas que les interesen. Buscar, hay muchas. Si tienes un tema específico que te guste, puedes encontrar muchos igual y es bueno. Y la consolidación del hábito de la lectura por placer. Se dice que todos nosotros no leemos por el miedo de que tenemos que pensar. Ya como adultos es muy difícil porque pues, nos hace pensar el libro. Es como leerlo. ¿A quién no le ha pasado que llega a leer un texto hasta 3 o 4 veces para entenderlo? Con ánimo. Es lo que nos pasa. Si no estamos como que... Si no estamos acostumbrados a leer o no tenemos esa como que, pues, ese hábito, pues se nos hace un poco difícil. Entonces, pues es bien importante pues consolidarnos, o sea, enriquecernos con las capacidades lingüísticas y desarrollar nuestras capacidades. Bueno, la consolidación del internet. Traía por aquí. Esta lectura se da en lo que es las bibliotecas de las aulas de los niños. Y un día, mis padres son profesores, entonces un día me dijeron, vete para allá a la biblioteca. Y llegué a la biblioteca y vi este libro, y se me hizo muy curioso, porque se llama El libro de las cochinadas. Entonces aquí hay temas pues, así como se dice cochinadas, hablamos de la caca, del sudor, de los mocos, del maletín. Entonces crea en ti o como en niño ese morbo, esas ganas de ¡ay! Cochinadas, y hasta lo lees y está risa y risa. Yo me lo robé, así se los digo, porque me gustó y desde que estoy chiquillo ahí lo tenía y lo tengo guardado y me encanta. Y les voy a leer un pequeño así como fragmentillo. El de la caca. Por favor. Te voy a leer ingredientes para hacer caca. Para hacer caca se necesita lo siguiente. Consideramos que una caca normal tiene alrededor del 80% de agua, así que necesitará las 8 décimas partes de un vaso de agua. Si quieres producir diarrea, tendrá que ser más del 90% de agua. Por el contrario, si deseas una caca de estreñido, necesitarás menos del 50% de agua, es decir, menos del medio vaso de agua. El otro 20%, es decir, 2 décimas partes del vaso, serán de materia sólida, incluso de organismos vivos. Materiales sólidos. La mayor parte de los materiales sólidos de los que está hecha la caja son fibras vegetales. Se puede emplear algunas grámines como el salvado o verduras o como la lechuga. El 10% es grasa, por ejemplo el tocino, el chicharrón, y tiene bastante en el cuerpo. Una buena cantidad de bacterias de todos tipos. Si quieres una caca con parásitos o lombrices, debes agregarlos, aunque no será una caca sana. Las bacterias y otras gases pueden producirse por la fermentación de la comida, como el tepache de piña. Unas cucharaditas de jugo de biliares producidos por el hígado te permitirán obtener el color característico de la caca, café amarillo o verdoso. Unas cuantas células muertas arrancadas del vestimento interior del intestino. Es decir, es una lectura un poco chusca, pero te llama la atención. Como niño lo ves y estás y risa y risa, y les digo, yo se me lo robé. Y es algo que pues fomentar a los niños lectura y consolidarlos con lectura que sea pues precisa para ellos. Bueno, ahora continuando, seguimos con las 10 funciones básicas que la lectura atribuye a los libros infantiles. Pues ya vimos que los libros pues transmiten, por ejemplo, tenemos una mayor capacidad de síntesis, aprende el niño y le da curiosidad por la lectura.
Entonces empezamos con la primera acumulación de cultura de culturalización. Cuando agarramos un libro que habla de